Y ahí estaríamos arrancando. Bueno, eh, ahora estamos ya en vivo en YouTube. Y eso es lo que vamos a dejar grabado de esta charla que hemos armado con Paolo Bellamoli de el PUOA, que es una institución eh, muy prestigiosa, una escuela de negocios italiana muy prestigiosa en toda Italia y en Europa también. Lo que me consta también por amistades que han realizado también sus carreras de posgrado en esa universidad. Y, y también, bueno, lo hemos visitado hace poquito y tenemos la intención de desarrollar actividades conjuntas. La universidad está en Altavilla Vicentina, cerquita de Vicenza, cerca de Venecia. Tiene mucha interacción con la Universidad de Padua, creo que forma parte de la asociación, la Universidad de Venecia, el UAV y otras universidades importantes forman parte de esta, de esta asociación sin fines de lucro, cuyos objetivos es las escuelas de negocio. Bueno, y es hasta ahí donde yo sé, y mis ganas de aportar desde Vicentini de Buenos Aires y desde la Federación de los Vénetos, de aportar para que ese intercambio se produzca más asiduamente, aportar para que las universidades del Véneto tengan más afluencia de estudiantes argentinos y también a la inversa, ¿no? Los intercambios desde allá para aquí sería muy lindo poder aportar económicamente también, en algún momento como podamos hacerlo, pero aportar desde todo otro punto de vista, desde el apoyo como institución. Así que, bueno, es un gustazo, Paolo, como siempre, ya hemos hablado muchas veces, pero la verdad que siempre es un gusto. Paolo habla muy bien el español y también el italiano y el No es inglés. verdad, pero te agradezco. Y Martina, que es específicamente quien está con los cursos internacionales, los proyectos internacionales y para empresas. Muchas gracias, Martina, que también habla muy bien español. Podemos usar el español, el italiano y el inglés a piacere. Así que le daremos después algún subtitulado para que quede, para que todos entiendan en castellano aquí también. Bueno, y también por la federación está participando. Presentate vos solo si querés, porque la verdad que es una persona muy activa, Mauro, y presentate directamente. Es un amigo y es un miembro muy activo de la federación, del Comitato Veneto. Y Agustín Bueno, también. gracias. Dale. Sí, eh, disculpen que no conecto la cámara, pero estoy en mi casa. Yo soy Mauro Testa, presidente de la Asociación Véneta de Rosario, que forma parte del CABA, del Comitato de Asociaciones Vénete de Argentina. Y bueno, sí, como decía Alfredo, estamos desarrollando proyectos. Todo esto nos interesa mucho y sobre todo se acaban de conectar Agustín y Liliana, que son parte de nuestra Juventud Véneta. Así que ellos seguramente van a poder difundir todas estas iniciativas en el grupo de jóvenes que tanto en Rosario como en Argentina se está tratando de rearmar, de recrear. Así que bueno, muchas gracias. Sabes, Paolo, que hay muchos argentinos que están buscando el mundo como posibilidad. Muchos van a estudiar y muchos van a irse, ¿sí? Pero la verdad es que irse a Italia yo creo que no es tan irse, porque la verdad que Argentina e Italia para mí forman un conglomerado interesante y para mucha gente lo piensa así, y muchos directivos, tanto de empresas como gubernamentales, lo piensan así. Otros no, pero bueno, pero hay una gran cantidad que sí lo piensan como un gran conglomerado, incluyendo a Brasil, obviamente, ¿no? Así que nada, me parece que es algo a desarrollar. Bueno, Paolo, te dejamos con la palabra si querés o como vos quieras. Y después, Muchas,
cada uno, Agustín, Lili, cuando quieran preguntar cualquier cosa, también están totalmente habilitados. Esto va a quedar grabado. El objetivo es que puedan desarrollar el posicionamiento de esta universidad, que lo comprendamos, que sea más conocido, y le vamos a dar difusión acá entre las entidades italianas y las no italianas también, porque la verdad que es muy atractivo para mucha gente. Así que bueno, adelante, Paolo, un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que yo puedo decir algunas palabras para presentar la institución, que no es una universidad, es una fundación sin objetivo de lucro. Es conectada a las universidades porque muchas universidades de toda Italia son miembros de la fundación Qua Business School, pero más que las universidades hay muchas empresas que son miembros de la fundación Qua Business School. Hay, Martina, 150, 100, más que 150, yo creo. 151. Pero muchas empresas son miembros de la institución. La institución, el presidente de la institución es un emprendedor, no es un académico, es un emprendedor, porque la conexión de la universidad con las empresas es importante y es importante que los objetivos de nuestros servicios sean las empresas. Yo creo que es importante el lugar donde estamos. Nosotros estamos en Italia, pero Italia es un país pequeño, pero con muchas diferencias del norte y del sur, del nordeste, del noroeste. Core Business School está en el noreste de la Italia. Es una región donde hay muchísimas pequeñas y media empresas muy innovadoras, muy internacionales, que son las empresas líderes en los respectivos sectores. Y nosotros tenemos mucha suerte porque somos bien conocidos por estas empresas que abren las puertas para actividades juntas, especialmente cuando tenemos estudiantes internacionales. Y yo creo que tenemos muy buenos profesores en el curso de verano y también tenemos muchas empresas interesantes que podrán ser visitadas los participantes. Te quería, a ver, para los ojos de los argentinos, acá en las universidades muchas vienen desde la universidad propiamente, ¿no? Es decir, vienen desde una concepción interna y tratan de engancharse, de conectarse con la sociedad industrial. Hay algunas
como el IAE o IDEA, que funcionan en el otro sentido, que funcionan un poquito más en el sentido vienen desde la empresa hacia la universidad, ¿no? Entiendo que el cuya en particular es un mix, tiene las dos vertientes casi desde su origen, ¿no? La Cofindustria forma parte del directorio, eso vos me habías contado, esa parte que me parece muy importante, ¿no? Sí, el presidente de Qua Business School es la misma persona que el presidente de la Confindustria Italia, de la Confederación Italiana de las Empresas. Esto es muy Eso ya importante. per se le da una jerarquía muy importante desde lo operativo, es decir, no es alguien que se pone a meditar sobre el futuro de la educación, sino es educación para hoy, para generar trabajo y para el futuro, las dos cosas. Tiene la estrategia en su cabeza, es algo que me encantaría que suceda en todo el mundo, ¿no? Así que está muy bueno. Me encanta ese posicionamiento. Me encantan también el otro, ¿no? Del pensar abiertamente, pero me gusta mucho lo que es operativo y generar negocios, ¿no? Seguramente. No te Eh, interrumpo más. Sigue Ah, Paolo. yo, yo creo que estas son las informaciones más importantes de la escuela. Yo puedo decir algo de los cursos. Eh, Sí, sí, yo- sí, obviamente. A ver, una cosa que a mí me había interesado muchísimo es esto de que en julio, vos nos dirás bien la fecha, son cursos muy intensos de 3 o 4 semanas y que la verdad es que para una son persona cursos, que está... son 3 semanas. El lunes y el martes hay la formación en las aulas con los profesores, con son lecciones prácticas y teóricas. Pero es decir que lunes y martes son para las lecciones. El miércoles y el jueves hay project work y visitas a las empresas. Eh, hay algo más que son actividades opcionales que son el viernes. El viernes de la primera semana los participantes han la oportunidad de visitar en Milano la- el- los, las tiendas principales de empresas muy importantes del lujo, Gucci, Prada, eh, con la asistencia de un experto de brand management que puede acompañar a todos los participantes en estas tiendas. Y el otro viernes hay la oportunidad de visitar en Ginebra la institución de las Naciones Unidas de la World Trade Organization, la Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas. Y esta Excelente. también es una oportunidad muy interesante, yo creo, que muchos estudiantes eh, agradecen, Valoran. valoran. Ya, sí, O sea que es un trabajo bastante intenso, pero no solamente académico, es académico y de networking. correcto. Me imagino que además del networking entre los propios alumnos, ¿no?
porque el target de alumnos que tienen es bastante variado. Si querés nos Es contás un variado poquito de eso. y los participantes aprenden por los profesores, pero aprenden mucho también eh, por, por las otros participantes, porque hay participantes de países diferentes y con experiencias diferentes. Y hay un trabajo de equipo por todas las actividades. Yo creo que esto es también una cosa muy importante del curso. Buenísimo, buenísimo. Ahora, a ver, vos me habías mostrado que ahí están, después por ahí podemos ampliarlo en el sitio, dejar el link a los sitios de ustedes, eso seguramente va a ser así. Lo pueden buscar, el CUOA tiene un sitio muy amplio en internet. Pero entiendo que los cursos de verano tienen varias modalidades. Vos me habías contado que había varias modalidades y además están los cursos que son el grueso, me entiendo yo, del CUOA, que es las maestrías y los MBA. Corregime si no es así. En mi cabeza es una escuela de negocio que se dedica principalmente a eso y lo otro está bueno para la Tenemos, gente, para que le tome el sí, gusto y lo disfrute. correcto. Estamos hablando de los cursos de verano, eh, pero tenemos también cursos máster más, más largos que los cursos de verano. Así, Pero estos másters son en el idioma italiano y inglés. ok. Pero no es difícil aprender italiano. Eh, los estudiantes que ya hablan español, no es difícil eh, O sea, participar estos cursos son en inglés directamente, los cursos de verano, el curso de totalmente en verano, inglés. el del invierno es en inglés. Hay Todo es en inglés. hay uno en verano que está comenzando en junio, son esos cursos, Julio, el curso de verano es en julio, el julio. 9 u 8 de julio, el lunes, la segunda semana de julio. Ok. El 9 de julio es una fecha patria acá, así que la vamos a recordar más fácilmente. Y El curso de julio comienza el 8 de julio, el 8 de julio. Bueno, el lunes 8 de julio, y el de invierno, ¿en qué meses aproximadamente? en enero. En enero. Ahí la gente que quiere ir a Enero, esquiar le viene bárbaro. Acá es playa, es época de playa. Así que bueno, buenísimo. Bueno, Martina, ¿vos querés comentarnos algo también de Sí, las cosas que quería, vos hacés, de los que vos te gusta, de qué ves de los alumnos, qué gente viene? sí, quería tocar un par de cosas que Paolo ha dicho ya, que son dos cosas principales de nuestros percursos, que son el network, porque los estudiantes que vienen a Italia no se conocen principalmente, pero tienen la posibilidad de conocer a un grupo nuevo de personas, conocer nuevas profesionalidades y ampliar su, su conciencia y también, por ejemplo, su conectamiento con otros profesionales. Y eso es muy importante para nosotros. Y también tienen la posibilidad de conocer a otros estudiantes
de QOA que participan a otros percursos. Otro elemento fundamental para esos percursos son las visitas en las tiendas que nosotros vamos a visitar, porque son realidades profesionales muy importantes de nuestro territorio y van a dar ejemplo de cómo funciona una específica actividad en nuestro territorio, cómo funciona el comercio, cómo funciona el trabajo. Y en algunos casos estas realidades tienen también otras personas en otras partes del mundo y es importante entender cómo esas realidades se relacionan con el mundo internacional. Y esas son dos de las cosas fundamentales para nosotros, para estos percursos. Los máster son de dos tipologías, que no son los percursos internacionales, son los máster. Están los full time, que son largos 1 año y algo, y los estudiantes vienen cada día a QOA después de la universidad. Y después hay máster part-time, nosotros lo llamamos así. Los estudiantes participan trabajando, entonces son abiertos a los que ya trabajan. Tenemos muchísimas opciones de estos máster. Para los cursos que empiezan en julio tenemos muchos topics, okay, muchas tipologías temáticas de cursos, por ejemplo, en Business Strategy, en Marketing Management, y después tenemos en Creativity y Emprendedorialidad, sobre todo italiana. Y tenemos también International Management y tenemos también logística, supply chain. Entonces, para cada intención, para cada especialización y profesionalidad tenemos muchas opciones. Todas áreas que están muy vivas, es decir, me imagino que el supply chain de ahora no es lo mismo que el del año pasado ni el del anteaño, porque va variando todo el tiempo. La verdad que es fantástico intercambiarlo con gente de varios lugares y sobre todo tener esa interacción con esas pequeñas y medianas empresas italianas que son muy especializadas con un mercado global, muchas de ellas. Entonces, por lo menos de las que yo he visto, son muchas que tienen un expertise muy grande en un área acotada y son líderes en esa área en todo el mundo. Entonces, el tema de estrategia, logística, estrategia internacional, me parece que es sumamente importante y lo pueden vivir ahí mano a mano con las empresas que subsisten en ese entorno no competitivo. Así que muy lindo lo que estás comentando. Muy Y competitivas y muy innovadoras. muy innovadora, claro. Muy innovadoras. No solo el Silicon Valley tiene eso, me parece que Italia es un Silicon Valley que no se publicita tanto, sobre todo el norte, ¿no? Sobre todo el noreste. Yo creo que es ahí donde Correcto. está el Silicon Valley italiano desde hace muchos años. Esa cosa de soy el experto. Yo me encontré hace poquito tiempo con una empresa, yo estoy en telecomunicaciones. La transformación de las telecomunicaciones hoy pasa un poco por, hay una cosa muy técnica que es el 5G, que se habla mucho, pero una de las cosas que hacen es armar cores, la parte central de toda la comunicación, que son muy chiquitos y muy dedicados a una industria en particular. Y con eso, y antes era la idea, yo estaba en el core en alguna época, en el core móvil de Telecom, que tenía, creo que éramos 30 millones o 20 millones de abonados, de gente reconectada,
Y hoy la idea no es tener una de esas, sino hacer muchas chiquititas que andan y se intercambian. La idea del agile, de la flexibilidad, y más que lo técnico está lo mental. Es decir, cortar todo en pequeños pedazos, hacerlo ágiles y hacerlo perfecto. Y me encontré con una empresa que es de Vicentina, que es líder global en armar cores para la industria. Entonces ponen un core móvil para esa industria y en ese lugar toda la comunicación robótica y comunicación celular y de internet y de datos se hace a través de ese pequeño core que por ahí está en Amazon, ¿sí? Ni siquiera puede estar localmente, a veces ni siquiera está físicamente. Y el líder global era una empresa vicentina que ahora creo que, no sé si lo han vendido a Hewlett Packard o alguna otra, pero digo, es un líder global que requiere un posicionamiento muy minucioso porque está compitiendo contra Ericsson, contra Siemens, contra Nokia, o contra Reliant Jio, que son los indios, o contra, no sé, contra muchos otros, o los japoneses y los chinos, siempre contra los chinos, que son muy dinámicos, ¿no? Así que, y está en Vicenza. Yo creo que eso para mí me disparó la gente que hay ahí, el tipo de gente que hay en toda la región de Vicenza y de todo el Véneto, ¿no? Norte de Italia. Bueno, que si quieren, a ver, acá lo veo a Agustín que no ha sacado la cámara en ningún momento, o sea que está muy atento. Agustín, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Aprovechalo. Paolo es un capo y está muy a mano. Y Martina también, son gente muy, muy capaces, tienen mucho know-how de la industria. Así que lo tenés acá mano a mano para preguntar. No es obligación igual, ¿eh? Podés pensar. Buenas tardes, rapidito, consulto. Los cursos que tienen son todos presenciales, ¿cierto? Sí, son presenciales. Le podemos proponer, Agustín, ¿vos querés hacer alguno que sea remoto? Sería una buena opción. Creo que captaría mucho porque abarataría costos de pasaje, traslado, estadía, etcétera. Por ahí podemos hacer algo que sea una introducción, para que le tomemos el gustito un paso más. Es decir, el curso intensivo es tomarle el gustito a hacer una maestría de verdad. ¿Sí? Es esa la idea. Me voy y me tomo un mes de vacaciones y de vacaciones del operativo y trabajo con la cabeza y con el alma y con el cuerpo durante ese mes. Y la otra sería hacer una previa, es decir, un intensivo Zoom. Tal vez por ahí podríamos hacer alguna coordinación con alguna universidad de aquí para que no sea todo virtual y para hacerlo tipo un Open Day, una cosa así, para que uno tenga esa sensación de aprendizaje, ¿no? Porque la verdad que eso se puede comenzar. Esteban está muy movilizado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Bueno, Esteban es ¿Qué una tal? persona que aquí entre nosotros es el presidente de Belunesi de Buenos Aires y muy activo en la comunidad. Así que bueno, un ratito se conectó. Va a Ujú. quedar grabado esto, Esteban, así que lo podés ver todo lo que ya Bueno, con don Paolo. Y Mucho gusto, Esteban. ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? vos, Paolo o Martina, ¿quieren comentar algo de lo que respecto a la virtualidad? Porque también tiene sus pros y sus contras en estas cosas, la virtualidad, ¿no? Además, el virtual para nosotros no es, ¿cómo se dice? Suggested, ¿ok? Porque cuando se trabaja especialmente en el Project Work y se van a visitar las empresas, es imposible participar concretamente y plenamente y la persona se va a perder algo muy importante. Y además consideramos que las personas que vienen de todo el mundo tienen diferentes horarios
y sería difícil seguir a los cursos, a las clases 3 semanas, por ejemplo, estudiando por la noche. Claro. Entonces, si la persona tiene la posibilidad de venir a Italia, es un percurso de estudio, pero es también un viaje que deja mucho tiempo libre para aprovechar de nuestra área del nordeste de Italia y, ¿por qué no?, de otras ciudades que tenemos muy preciosas aquí. Hemos hecho cursos online cuando había el COVID, pero Es otra cosa, mejor, se pierde mucho. Yo, se yo creo pierde. que es es un complemento, como decir, 3 semanas no es un MBA, pero es una inmersión. Me tomé 3 semanas, hice un retiro espiritual de negocios y algo me va a quedar. Después Correcto. estudiar un año sería lo ideal porque ahí uno puede tener verdaderamente el know-how para cambiar cosas. Y, pero tal vez estaría bueno hacer algo. Veremos algo. Esto sería el comienzo. Paolo nos está comentando un poco de estas cosas. Por ahí podríamos hacer alguna cosa específica. Yo lo tomo, vemos después los expertos si también ven algo que se puede hacer y seguramente algo se puede. Y si no, también podemos hacer un intercambio y decir, bueno, Paolo se viene a la Argentina o se viene algún profesor y hacemos con sus profesores aquí el intercambio. Eso, todo por Podemos hacer, hacerlo. todo por hacer. Todo puede ser. Yo creo, sí, podemos organizar cursos diferentes para grupos específicos, para grupos de estudiantes en temáticas particulares o también cursos mm, menos largos, También. una semana Yo somos muy flexibles. tengo una tendencia a abrir los temas en general, abrirlos y abrirlos. Y en realidad el foco de esto está fantástico. El foco de esto son estos cursos de 3 semanas y la verdad es que ahí mismo tenemos un montón de cosas para hacer, que hablamos algunas con Paolo, lograr que se logren, algunas de esas sean becadas, conseguir subsidios de distintos lugares, porque a las empresas también les interesa que se bequen, también armar un modelo en el cual algunos pagarán y otros no, para poder hacer un mix de gente que tiene más poder adquisitivo y otros que los tienen menos. O sea que hay mucho para hacer dentro de lo que ya está dimensionado y que funciona hace muchos años, que lo viene llevando a cabo el Cuba, más allá de inventar cosas nuevas, que siempre se puede, porque la verdad que es una escuela de innovación y seguramente están innovando todos los días. Así que está muy buena la idea. A ver, acá nos quedaron otras personas. A ver si Joana está ahí. No sé si estará todavía, si quiere hacer alguna pregunta. O Mauro, si está ahí. Porque Mauro creo que va a ir por el Véneto dentro de muy poquito. Sí, Así- yo por ahí como dirigente, bueno, como vos también, siempre me pregunto de qué manera todas estas actividades e iniciativas pueden, bueno, un poco como decía Agustín, cómo podemos acercar esto amigablemente, friendly, a nuestros jóvenes, porque el asociacionismo italiano y véneto está bastante, digamos, falto de participación. Tampoco descartar que se puede Lo invitar, tenemos que a esto Agustín es, igual, ¿eh? sí, sí, él es abogado igual. Eh, pero digo, cómo concretizar una oferta concreta para, bueno, jóvenes que por ahí no están muy, o que quieren, en realidad sí, si vos le ofreces, quieren más viajar y hacerlo presencial que formato virtual. Ahí el problema, como decía Agustín, es la plata, es el dinero, porque bueno, por el tipo, bueno, por toda la situación económica que estamos viviendo, para un joven que por ahí está recién empezando a trabajar o no tiene incluso trabajo, está estudiando,
es muy complicado. Entonces, bueno, razonar juntos cómo poder bajar una propuesta, obviamente no gratuita, pero sí con algunas achevolaciones para que los jóvenes, que también pueden no ser vénetos, porque esto es abierto a todo el mundo, pero que sí nosotros, las asociaciones vénetas argentinas, seamos los propulsores, como está haciendo en este caso Vicentini. Tal cual, tal cual. Si me Agustín, permiten, vos querías... quería aportar una cosa, contar una experiencia que puede servir como idea, ¿no? Como una forma de buscarle la vuelta. En la UBA funciona un centro ítalo-argentino de altos estudios en Buenos Aires. Y este centro organizó cursos que tocan temas históricos, sociales, políticos, culturales. Es decir, no por ahí focalizados en negocios, MBAs o cursos de este tipo, pero hicieron una forma de contactar con la juventud, un primer contacto, de modo de interiorizarse de cultura, de política, de historia, de gastronomía, de distintas temáticas actuales y no tanto, pero también de conocimiento básico. Y todos los que participamos, la mayoría ciudadanos italianos, jóvenes, es decir, es una primera entrada. Después, uno que les pidió que haya otro curso de otro tipo, pero bueno, aún no hemos tenido respuesta o una propuesta para este año, lo hicimos el año pasado. Pero bueno, existir algo existe, por ahí se puede utilizar como referencia. Sí, hay muchas actividades. Mira, yo estuve en varias universidades, porque la verdad que me he pasado estudiando, no tanto como Paolo seguramente, pero, pero me gusta estudiar, me gusta el entorno universitario académico, me parece que no se resuelve con cursos cortos la vida del aprendizaje. Y bueno, pasé por varias universidades, una de ellas es el IDVA, otra de ellas es la UCA, y otra de ellas es el San Andrés, y otra de ellas es el DITELA. Y la verdad es que todas esas universidades están en ese trabajo de internacionalización, intercambio estudiantil, hay mucho de eso. Y la verdad que hay mucho para hacer, pero concretamente con la universidad que está en Vicenza, tenemos los Vicentini en el mundo, podemos hacer más cosas. Y con las que están en toda el Véneto, creo que tenemos por lo menos la raíz, ¿no? Hay una coherencia en ese impulso bastante grande. Entonces, me parece que desde ahí también tenemos un poco más de fuerza. No lo limitamos a solo los italianos del norte, no lo limitamos a nadie, lo usamos como una palanca, como una fuerza. Esto nos une, bueno, hacemos más fuerza con esto. Y está abierto a todos, así de sencillo. Así que, buenísimo. Bueno, no sé, Paolo, vos qué querías comentar. Vos venís bastante seguido por Latinoamérica. Yo tengo Ay, que irme porque tengo otro meeting. Disculpe, lo perfecto, siento mucho. No, al Os contrario, dejo un con gusto de Pablo. haber hablado con vos. Muchas gracias, Gracias, Nos Martina. seguiremos gracias. viendo. Adiós a todos. Ciao, buona serata. Anche a te. Chao. Si quieres hacer algún cierre, Paolo, o algo por el estilo, estaría bueno. No, yo creo que hemos dicho muchas cosas interesantes. Las informaciones principales son en el web, hay vídeos en YouTube, pero es importante decir que todas las personas que son interesadas pueden contactarnos cuando quieres. Ok, perfecto. Y no somos una universidad con millones de participantes, imposible hablar con las personas que pueden dar informaciones. Ok, Todos los participantes pueden nos contactar
De forma bien directa. por vía directa. Por vía directa. Perfecto. Sí, yo sé que están todos, tienen el formulario de contacto directo ahí. Y si no, también pueden entrar por Vicentini, ya saben, y vamos a, por ahí vamos a agrandar un poco el foco de esto que vos estás comentando, lo vamos a poner ahí directamente en la página de Vicentini para que les quede a todos los que quieran mirarlo directamente. Muy importante, es muy importante. Yo te agradezco. Y seguiremos en contacto, así. Seguiremos. Vamos a ver si logramos como lo que Agustín quería, que yo también lo quiero, lograr que haya algunas becas, de la forma que logremos hacerla. Yo me voy a poner en campaña para ver la fuente de financiamiento de todo eso, y también por los planes normales de la facultad, ¿sí? Porque la verdad es que no son planes muy caros tampoco, así que hay mucha gente que que por ahí hoy no lo considera ir a estudiar a Italia. Por ahí dice, no, me voy a estudiar a Estados Unidos, me voy al Silicon Valley, y por ahí no se dan cuenta de estas cosas, o no lo han tenido en su cabeza que esto es muy válido, que es muy abierto, que es muy global, que es muy de emprendeduría, incluso antes que existiera el Silicon Valley. Entonces, Es algo que es diferente. En el currículum, muchas personas han estudiado en Estados Unidos, pero puede ser importante tener algunas diferencias. es Y diferente. estudiar en Italia, no hay muchísima gente que, que hace esta decisión, que toma esta decisión. Puede ser una cosa interesante Excelente. para las empresas, como contactos. Como contactos. Bueno, Paolo, muchísimas gracias como siempre, muy amable con tu tiempo, muy generoso, y seguiremos Muchísimas al gracias. habla y generando proyectos concretos. Espero que muchos chicos como Agustín, como Lili y otra gente también, que podamos participar de estas cosas. Así que bueno, un gusto enorme y que sigas disfrutando de la hermosa Vicenza. Nosotros disfrutamos acá del calorcito porteño y rosarino. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Paulo. Muchas Cheerio. gracias a Adiós. todos, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí finalizamos la conversación, pero esto queda grabado, va a quedar grabado en el sitio, Ya está en y, YouTube, ¿no? O sea, estabas y en transmitiendo por YouTube queda YouTube. grabado en YouTube y va a quedar publicado ahí en el sitio también. Así que Perfecto. bueno, un abrazo grande a todos, ¿eh? Un abrazo. Bueno, Nos nos vemos. Bueno, vemos. Chau, Chau, chau. chau. nos vemos.